Señores, bendiciones una vez más de Yahweh, del Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Esta mañana estaba meditando y me inspiré bastante sobre una pregunta que alguien me hiciera que me motivó sobre lo que significan los justos. La Biblia dice que Abraham era un hombre justo, que su fe le fue contada por justicia. Pero además la Biblia registra que Dios dice, el mismo Dios dice el Padre, que si Él decidiera, no recuerdo el capítulo ni el versículo, que si Él decidiera destruir la tierra y hubieran hombres justos como Noé, como Job, Noé y Abraham creo que es, y estos clamaren, y Él decidiera destruir la tierra, estos por su justicia salvaren su alma. La Biblia dice que si el justo se apartara de su justicia, eso está en el libro de Ezequiel, y cometiera pecado, su justicia que había hecho con anterioridad no será tomada en cuenta, sino que obviamente por su pecado será tomado. Significa que se va a perder. Entonces lo que me dice a mí de una persona que anda en integridad y lealtad delante de Dios no son las capacidades ni los dones, sino los frutos del Espíritu Santo. En base a eso yo quiero desarrollar el tema, la virtud de la justicia divina en los hijos de Dios. La virtud de la justicia divina en los hijos de Dios. La Biblia dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Y se nos manda, pues, en el libro de Santiago, lo dijo el apóstol Santiago, añadid pues a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio amor fraternal, al dominio fraternal paz, y habla un sinnúmero de cualidades de la naturaleza divina que nosotros debemos procurar de cultivarla, de mantenerla, puesto que la santidad responde específicamente a todo eso. Es nosotros tratar de cultivar esas capacidades, vamos a decirlo así, para que sobre vosotros repose el poder del Espíritu Santo, para que repose sobre nosotros la naturaleza divina, para que vosotros podamos retener, en cierta forma, la presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros cometemos acciones que van en contra de la naturaleza divina, pues el Espíritu Santo se aparta de nosotros, Él se entristece, Él se contrista, dice la Biblia. Por tanto, es necesario conocer algunos tópicos, algunos principios, algunos datos importantes que están ahí en las Sagradas Escrituras, pero que mucha gente lo desconoce. Yo quiero apuntar a eso hoy para direccionar a alguien, para tratar de guiar a alguien, para que el Espíritu Santo trabaje en la mente y en el corazón y en el intelecto de cada uno de ellos, para que sus emociones aprenda a controlar sus emociones, para que no se deje arrastrar por las tentaciones, para que haga un sinnúmero de ejercicios que la Biblia dice que se deben hacer para nosotros poder participar de la naturaleza divina, o diríamos la santidad, puesto que sin santidad, que es vivir apartado para Dios, nadie verá al Señor. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción aparte de la que le planteé. Una persona justa delante de los ojos de Dios, delante del Señor, es aquella que confía ciegamente en lo que Dios dice. O sea, nosotros tenemos la particularidad de que respondemos a ciertas promesas. Según los exágetas y teólogos de esto, han dicho que hay más de 20.000 o 40.000 promesas en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces nosotros tenemos que tratar de descubrir eso, para buscar la manera o la forma de cómo nosotros convertirnos en meritorio o digno, como dijo eso, de su naturaleza, de sus beneficios, de sus premios, de los galardones que la Biblia dice que le entregará a aquellos hijos que sean esforzados y valientes. Entonces, justo implica una persona que confía en Dios. El que no confía en Dios, pues obviamente que no tiene fe. Y sin fe la Biblia dice que es imposible agradar a Dios. De modo pues que quien se allega a Dios es necesario que crea que en Él hay y que Él es galardonador de lo que le buscan y le esperan. Por esta misma razón, es visto como alguien confiable delante de los ojos de Dios. De manera pues que el valor de la confianza necesariamente todos tenemos que desarrollarlo. Podemos agregar aún más a eso, que este valor de Dios está conectado a un nivel de fe. Está conectado a un nivel de fe como yo diría la fe de Abraham, que era una fe de excelencia. Dios lo hizo meritorio de un título de ser llamado padre de su generación. Escuchen esto. El título de padres espirituales no es dado a todo el mundo.
Hoy por hoy tenemos personas que viven autoproclamándose diciendo que ellos son padres espirituales. Mi hijo espiritual, mi hija espiritual. Muchos pastores, muchas personas hablan de estos temas, pero más sin embargo no saben qué significa esto en el trasfondo espiritual. ¿Existe la paternidad espiritual? Sí existe, pero no todo el mundo tiene la capacidad o la cualidad o la dignidad dada por Dios para ser llamados padres. Padre en el plano general y espiritual solamente hay uno, que es Dios. Ese así mismo lo estableció Jesucristo. No llaméis padre a nadie, padre solamente hay uno. Y es verdad, en términos generales todos respondemos a la paternidad de un solo, que es Dios. A partir de ahí podemos decir que hay padres espirituales, pero en un término de lo que significa la fe, en cuanto a lo que significa la transferencia de la fe. Pero cuando hablamos de paternidad en cuanto a la transferencia total de lo que es la vida, Dios es el único Padre de todos. Entonces hay una mala concepción y una mala interpretación de gente que le gusta que le llamen padre, buscando honra o doble honra, que lo adulen, que lo bomboneen, se conviertan en idólatras a veces. Y muchos hijos que le hacen, muchos seguidores de líderes que le hacen efigie, que le hacen un busto, que le hacen una estatua a muchos hombres de Dios, muchos líderes, y entonces es un gran problema. La paternidad espiritual ha sido muy mal interpretada en ese sentido. Se debe destacar que ser hallado justo no significa de que porque haya sido llamado cabeza o padre de una generación, no fallarás. No significa eso. Implica que hayas alcanzado méritos extraordinarios delante de Dios, que a otros no se les es concedido, porque ciertamente cada quien tiene una asignación diferente en el reino de Dios. Entonces, un diseño establecido en cada uno es que nosotros debemos entender, para que en cierta manera no creen en nosotros ese tipo de frustración o de querer competir con los demás. Todos somos diferentes en la mano de Dios, somos especiales. Todos tenemos una entrega del cielo de manera diferente. Abraham era el padre de la fe del pueblo de Israel. Era un elegido de Dios para ser cabeza en esa generación. Era un cabeza de creación en esa generación. A eso se le llama justos. El calificativo de justos le corresponde a todos los hijos de Dios que han sido llamados y lavados por la sangre de Jesús, tanto lo de la ley como lo de la gracia. Pero vemos que hay niveles de justicia en el hombre, hay niveles de fe, niveles de unción, niveles de capacidad, niveles de comprensión y de discernimiento. Incluso en los niveles proféticos hay niveles proféticos, hay niveles de comprensión, sabiduría, entendimiento y discernimiento, hay niveles de excelencia. Entonces, todo aquí debemos enfocarnos no al hombre, sino que a quien le corresponde toda la honra, gloria, honor, sabiduría, pleitesía, es al Hijo mayor, al primogénito, a Cristo. Pero no significa con eso que dentro de ese ámbito hay selecciones especiales en cuanto a hombres se refiere y mujeres, que Dios, por pura gracia y misericordia, les otorga mérito por el buen desempeño de sus asignaciones. Son premios o recompensas del reino. Dentro de esa justicia divina quiero destacar que está conectada con el esquema de la práctica de la misma, de muchos hijos que se hallan lo que fueron pesados en balanza, para ser meritorios de ciertos privilegios, de ciertos galardones, méritos. Obviamente tenemos todo que ser pesados en balanza. ¿Qué significa eso? En Jeremías 17:9 dice: engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Entonces el Señor hace un firma abajo, y dice: yo el Señor escudriño tu corazón y pruebo tu mente para darte conforme sean tus obras. Oigan esto, señores. Obviamente todos los hijos de Dios han de ser probados como el oro, probados por Dios. Hay algunos que no la pasan la prueba, hay algunos que son reprobados. Y cuando somos reprobados no somos dignos y merecedores. Por tanto, Jesús dice en ese sentido: aquel que no toma su cruz y sigue en pos de mí cada día no es digno de mí. El que no dejare padre, madre, hijo, y aún pusiese su vida por mi causa, no es digno de mí. No será merecedor de mi galardón y de mis méritos y privilegios. O sea, los méritos, los privilegios, los galardones y las recompensas serán dados a cada uno de los justos en función de su sacrificio genuino de entrega por causa de Dios, por causa del llamado, por causa del sacrificio de Cristo. Esta balanza implica que nosotros tenemos que estar, nos van a meter en esos juicios, en esos
en esos procesos para Dios darse cuenta, a ver si nosotros estamos dispuestos a pagar el precio para que esos galardones, esos premios, esas recompensas lleguen a nuestra mano, porque obviamente para ser digno de alcanzar estos méritos, estas recompensas o premios, tenemos que echar una batalla que es legítima. Entonces, a Jesucristo se le entregó honra, gloria y fama, grandeza, preeminencia, pero también hubieron hombres que Dios le entregó méritos, recompensa, le entregó honra, gloria, fama, grandeza, preeminencia, sillones especiales. Mucha gente habla que solamente será en el reino venidero cuando cuando el Señor venga y restaure todas las cosas. No, vemos que eso se manifiesta desde el plano humanamente hablando. Aquí tú comienzas a recibir premios. ¿Cómo yo puedo decir eso? Bueno, obviamente Jesús, Pedro le preguntó, creo que fue a su maestro, nosotros hemos aguantado el calor del día, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos entonces como recompensa? Jesús le respondió de la manera siguiente, le dijo, de cierto digo que nadie que dejare padre, madre, hijo, y todo lo que posee, quedará sin recompensa. Recibirá 100 veces multiplicado lo que tenéis aquí ahora y aparte de eso la vida eterna. Oigan bien, estamos hablando de los premios, de los galardones, de las recompensas a los justos. Los justos obviamente son niveles de entrega, de sacrificio que nosotros hacemos en beneficio del reino de Dios y que en función de eso entonces nos hallamos en la condición de ser dignos, nos encontramos en la condición de ser llamados dignos, dígase más bien merecedores. Hay gente que no son merecedores y el Padre me ha hablado varias veces de eso y me dice los fieles, a los que se sacrifican por mi reino, a los que se han entregado genuinamente, son a los que yo premio. Ningún infiel que no sea digno y merecedor de mis galardones, de mis recompensas, de mi honra, de mi gloria, de yo entregarle fama, de yo entregarle riqueza, de yo entregarle preeminencia, no la recibirá, porque la Biblia dice que los inconstantes, los que no confían en Dios, los que no confían en la promesa de Dios, los que no perseveran, no recibirán nada de Dios. Y es por eso que la Biblia establece de que obviamente muchos justos se salvarán con dificultad. Muchos justos, escuchen esto, no estoy metiendo la salvación en esto, estoy hablando de recompensa, estoy hablando de mérito, de premios, de galardones, de grandeza, gente que fueron llamados para la grandeza, gente que fueron llamados para Dios entregarle fama, para Dios entregarle riqueza, gente para Dios entregarle sillones especiales de honra. Bendito sea Dios. Entonces, eso se responde a niveles de la manifestación de la práctica de la justicia divina en la vida de los creyentes. Lo voy a repetir. Eso responde a niveles de la práctica de la justicia divina en la vida del ser humano, del creyente, cuando es llamado para que haga conforme a aquello que el Señor le asignó. Muchos terminan una carrera, pero obviamente tienen un tiempo para manifestar ese diseño divino aquí en la tierra, pero desperdician su tiempo. Y al desperdiciar su tiempo se convierten en un estorbo. Se convierten en una desgracia, vamos a decirlo así, en un estorbo para la manifestación del reino de Dios en esta tierra. Muchos son cortados, muchos son llevados a destiempo de manera prematura. Hombres que fueron llamados para gobernar, para dirigir, para guiar naciones, lamentablemente desperdiciaron su tiempo, hicieron lo contrario. Tenemos el caso de Sansón, marcado por Dios para gobernar 40 años. Se lo llevó Dios antes de tiempo porque se dejó arrastrar de los deseos de la carne, eligiendo una compañera que no era idónea. Entonces vemos tantas cosas que ocurren a los justos, entre comillas justos. Estoy hablando de una delimitación tan profunda que todo aquel que vaya a ver este contenido debe detenerse un momento y decir, wow, real efectivamente yo tengo que hacerme una autoevaluación, un scan, para saber si obviamente estoy practicando la justicia de Dios. Si soy idóneo, si soy apto, si soy digno de recibir recompensas o méritos que están en la Biblia, de recibir promesas de Dios. Usted puede ser fiel y sincero hasta cierto punto, más sin embargo no recibir ninguna recompensa de Dios, escapar solamente, oiga, con la salvación, por misericordia, si se humilla al final de los días. Todo, por eso dice la Biblia, Jesús lo dijo, muchos son llamados, pocos seleccionados, escogidos. Pocos son escogidos para misiones especiales de grandeza, de fama, de gloria. Sillones especiales. La fe de Abraham le fue contada por justicia. Yo quiero hablarme y detenerme en este principio que ha sido muy mal interpretado. Significa que la fe de Abraham fue hallada en la categoría de excelencia. Excelencia.
Varón, pero ¿cómo excelencia? ¿Un 100%? Sí, un 100%. Cada quien tiene una medida de fe, una medida de unción, una medida y una capacidad de dada. Si tú fuiste pastor, evangelista, maestro, profeta, empresario, adorador, lo que tú quieras que sea, yo quiero que tú entiendas que debes hacer eso con excelencia, debes hacer eso con eficiencia, para que saques 100 y no seas reprobado. Los niveles de fe de excelencia, no importa si tu nivel de fe fue a un 30, a un 60, y a un 100 y a un 300 por uno. Pon a funcionar eso con excelencia, hazlo con amor. Por eso el Señor exige en cada uno de sus ministros: y me amarás con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu pensamiento. O sea, Dios no quiere un corazón dividido. Dios no quiere un corazón dividido por los afanes y las ansiedades de este mundo. Dios quiere que tú le entregues todo tu ser. Dios quiere que tú le entregues tu mejor adoración, tu mejor alabanza, que le sirva con amor, no por obligación. Dios no hizo autómata ni robó para que le sirvan de manera obligada. Él es un caballero. Si hubiese sido así, entonces hubiese hecho robot. No somos robots. Estamos dotados de una capacidad, de una voluntad intrínseca, en la cual tenemos la capacidad de decidir voluntariamente de si servimos o no. Y esto es con amor que hay que hacerlo, de lo contrario no va a servir. Se puede ser hallado justo hasta cierto punto o nivel. Somos llamados todos a practicar la justicia divina. Esto implica un ejercicio de la fe donde se has metido, pesado en balanza, como le dije, para ver cuánto pesas. Como me dijera un atrevido por ahí: varón, si Dios me quita a mí de este planeta, yo creo que muchos de ustedes van a saber quién es. Si Dios me quita a mí de este planeta, entonces la nación entera donde tú estás se muere en todo, porque tú no pesas nada. Tener un concepto tan elevado, más allá de donde tú lo tienes, es ser arrogante, es ser soberbio, es ser altanera, es ser igual que como hizo Dios. Dice que se enorgulleció su corazón y fue hallado en el maldad. Cuando tú ves que un líder, un ungido, cuando tú lo ves presentándose de esa manera, ese hombre, esa mujer, ya hay que cortarlo, porque ya entiende que se endiosó, se hizo una etapa a sí mismo. Y cuando no lo reconocen ni lo adoran, entonces crea en su interior un espíritu de persecución contra aquellos que obviamente Dios levanta en sustitución de ellos. Tal es el caso del rey David, cuando fue levantado por Dios en sustitución a Saúl. Lo comenzó a perseguirlo en envidia. Esa es la naturaleza pecaminosa del diablo, que se manifiesta en los corazones de aquellos que han olvidado el camino de Dios, que han olvidado el camino de la justicia y de la grandeza del Señor, y se vuelven al orgullo, al pecado. Son pesados en balanza, y al ser hallados falto, su reino es cortado. Pierden incluso hasta la salvación. Dios le da tiempo muchas veces de que se arrepientan, pero muchos ni siquiera se dan cuenta que están fallando, porque se justifican a sí mismos de que están caminando bien. Hay gente que lo meten en balanza de la justicia divina, repito, son llevados ante los tribunales del cielo y tienen el récord lleno de faltas que no cogen más. El libro lleno de infracciones, de transgresiones, por causa de sus rebeldías y soberbia, por causa de sus reincidencias, que de manera continua provocan la ira de Dios. Y cuando allá en el cielo se abren los libros para juzgar este tipo de líder, este tipo de ungido, este tipo de justo, o de hombres y mujeres hijos de Dios, cuando abren los libros de los méritos para recompensarlos, no califican, aunque fueron elegidos por Dios. Muchos pierden hasta la salvación, como les dije. Entonces, surge la idea y me surgen varias preguntas para adentrarnos a ustedes, de cómo a darle las respuestas a ustedes y la solución a muchas de las características de los comportamientos y las acciones que muchas veces nosotros desconocemos, para no cometer esos errores por los cuales muchos ungidos han caído de la gracia y de lugares de preeminencia. Número 1. Requisitos para ser hallados justos delante de Dios que se deben cumplir son los siguientes. Número 1, comprender el gobierno de Dios, conocer sus leyes y tratar de practicarlas para alcanzar ciertas promesas. Jesús dijo: buscad. Tenemos el ejercicio de la búsqueda del conocimiento para la comprensión del reino de Dios y poderlo practicar y alcanzar esa recompensa. Número 1. Número 2, entender que es una batalla legítima, es decir, debes correr como un atleta, preparándote en el conocimiento, haciendo los ejercicios adecuados, teniendo una vida de disciplina continua. Hay recompensas o méritos que vienen al creyente por su entereza, entrega genuina, valentía y confianza hacia Dios. Dios no premia ningún creyente o hijo que no crea y persevere en ello. La falta de fe es pecado. Número 3,
debes entender que la fe de todos es puesta en balanza como el mecanismo, la metodología de Dios para Él saber lo que hay en tu corazón, como hizo con el pueblo de Israel. Si quedarás o no de obedecerlo para poder premiarte. El número 4, deberá comprender y entender que toda injusticia que es pecado, o sea, toda acción u omisión personal que ofenda el nombre de Yahweh, el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios Creador, se constituye en injusticia. Todo aquello que ofende el nombre de Dios se constituye en una injusticia. Esto está conectado a nuestras obras. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta y no alcanza ninguna validez dentro de lo que son las decisiones de los tribunales celestiales o divinos para nosotros, para ser premiados. Las acciones de fe alcanzan las acciones de fe que alcanzas, las acciones de fe que nosotros hacemos alcanzan un peso de autoridad delante de Dios, y todo ello está conectado a la obediencia genuina, no una obediencia media. Una obediencia a media es una desobediencia total, como dijo alguien. Número 5, requisito que se debe tomar en cuenta para ser hallado justo delante de Dios. Deberás saber que se puede ser leal, fiel y obediente a Dios hasta cierto punto, o límites, o niveles, o dimensiones, y aún así perder promesas en el camino por causa de actitudes, de comportamientos inapropiados con tu lado humano vinculado al mal carácter, y más cuando eres líder. Por ejemplo, Moisés representó a un Dios airado cuando golpeó la peña, cuando realmente Dios no lo estaba. Esa ira le costó el retiro de una promesa en el camino. La ira da un gran poder, pero si no aprendemos a controlarla, nos autodestruye, porque obviamente nos lleva a cometer locuras. El hombre de inteligencia, de dominio propio, es de gran estima delante de Dios, dijo el proverbista. Número 6. Para ser hallado justo delante de Dios deberás aprender, primero, depender de Dios. Número 2, confiar y esperar en Dios. Número 3, ser guiado por Dios. 4, reconocer cada vez que rebales o le falles a Dios o cometas algún error, apelar a la gracia divina, levantarte y seguir caminando por encima de las dificultades. Número 7, para poder llegar a ser justo conforme a la fe y mérito de Cristo, deberás hacer varias cosas que son fundamentales en tu vida, que te las quiero puntualizar una por una. La número 1, aprender una vida de intimidad. Aprender a vivir una vida de intimidad, haciendo los ejercicios rutinarios que nos han sido enseñados por nuestro Señor Jesucristo, orando y ayunando, buscando su rostro, alabando a Dios, haciendo obras de justicia, caminando en integridad, conociendo la palabra de Dios, mirando qué es el pecado, qué es lo que indica todo aquello que significa pecado para dejar de practicarlo. Bendito sea Dios. Número 2, desarrollar una devoción y hambre por la presencia de Dios. Necesariamente dice la Biblia que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras que salen de la boca de Dios son espíritu y son vida. Eso implica que son luz. Debemos alimentar nuestra alma de luz cada día. Cada vez que nosotros meditamos como en palabras como esta, alimentamos nuestra alma de luz, y nuestra alma se desarrolla y se alimenta y se irradia y se robustece y desarrolla sus músculos espirituales para saber y comprender de cómo vivir en la santidad y disfrutar de los privilegios que Dios tiene para cada uno de nosotros. El número 3, sobre lo que son las características o puntualizaciones que deberemos tomar en cuenta para nosotros poder hacer hallados justos delante de Dios. Número 3, mantener el altar prendido 24/7, es decir, 24 horas al día y 7 días a la semana. Eso se llama amar a Dios por encima de todas las cosas y darle el primer lugar a Él y la exclusividad. Número 4, ser humilde. Ningún arrogante, vanidoso, soberbio es usado por Dios a menos alcanza mérito delante de Dios conforme a la justicia divina. Número 5, tener en cuenta el temor reverente hacia Dios. Esto implica tener un respeto tal a las palabras del Señor y a su presencia. Y no solamente a la palabra del Señor y a su presencia, sino a todo aquello que implique que debemos honrarlo, que debemos respetarlo, que debemos reconocerlo, para que la presencia en primer lugar, no se aleje de ti y puedas ir ganando autoridad y mérito de justicia en el reino celestial y también que trascienda al reino humano. El número 6, conocer la operatividad de la multiforme gracia divina en tu vida, reconociendo tus habilidades, pero además respetando y honrando las que los demás tienen.
Eso te catapultará al crecimiento. Dime tu nivel de honra y te diré lo lejos que llegará. Quien no conoce el principio de la honra, se cierra puerta, porque la honra te bendice, la deshonra te maldice. No honrar a los demás te maldice y no califica tampoco para ser honrado. El número 7, actuar sabia y prudentemente buscando los frutos del Espíritu Santo más que los dones y pedir la manifestación constante de la naturaleza o virtud divina de la esencia del perfume de Dios que se llama amor. La Biblia dice que sin santidad y amor nadie verá al Señor. Tú puedes tener dones, lo que tú quieras, e incluso dar tu vida por sacrificio, por todo lo que tú quieras en esta tierra. Mas sin embargo, si no tienes la esencia del amor de Dios en tu corazón, no te evita que no entre al reino de los cielos. El número 8, y con este termino, desarrollar la virtud de la paciencia y el dominio propio. Los impacientes no entrarán al reino de los cielos. Si alguno aprende a desarrollar esto y dominar su interior, no dando riendas sueltas a sus labios, es decir, dominando su lengua, entonces será varón perfecto, como dice el apóstol Santiago, capaz, idóneo, apto para toda buena obra. Esto se llama los niveles de madurez o perfección. La iglesia es imperfecta, obviamente estás, y aún siendo imperfecta, el Señor le dice los santos imperfectos. Los ministerios han sido colocados para la edificación o preparación de los santos imperfectos. Se puede ser imperfecto, pero a la vez santo, pero tiene que entender que tiene que alcanzar la madurez de la medida de la estatura de un varón perfecto, que debe ser hallado apto para poder servir y alcanzar a otros que están perdidos. Dios ha colocado los ministerios para perfeccionar su iglesia, hasta que todos lleguemos a la altura, a la anchura, a la longitud, de la medida de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, que significa en condiciones de dar frutos de justicia, frutos de madurez, los frutos del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:22. Solo así seréis aptos para la obra de Dios. Un corazón sin amor no es apto para la obra de Dios y debe arrepentirse. Recuérdenlo siempre: sin santidad y amor nadie verá al Señor. Así que ha sido esta mi reflexión, mi mensaje para todos aquellos que vayan a ver este vídeo. Quiero que tú te suscribas al canal si deseas, Héctor Pineda, canal oficial en YouTube, y comparta contenido como esto para que los hermanos en la iglesia, en Latinoamérica y el resto del planeta se edifiquen. Así que Dios te bendiga y será hasta una próxima entrega. Shalom.